Top 5 de las mejores habilidades en un ordinario. Olvídense de los rangos, estadísticas, el dominio o el nivel que ya todos conocen. Hoy les traigo un top que, aparte de ser a criterio personal, lo hago analizando las características de las habilidades, su versatilidad y su potencial. Sin más que decir, comencemos. Número 5. Isen, cazador. ¿Qué podemos decir del papu más papu de la serie? Claro, por debajo de Jon. El poder de Isen es cazador y tiene mucho que ver con sus características. Super fuerza, super velocidad, super durabilidad, visión infrarroja, visión selectiva de rayos X y más. Cazador prácticamente puede hacer de todo. Puede aumentar la velocidad y la fuerza de Isen, como también puede permitirle sentir el pulso de otras personas u objetos. Solo imagínense, podría ver el corazón de alguien solo para detectar mentiras a través de su palpitar y pulso. Si esta no es una habilidad de un badass, entonces no sé qué es. Otra de sus cartas bajo la manga es que puede ver y oír a través de las paredes, y puede colocar a cualquier objetivo con una precisión exacta en su campo de visión para poder atacarlo. Y no olvidemos de su capacidad de rastreo con una visión infrarroja, o sea, tener un movimiento de enfoque en donde prácticamente baja un vacío negro para poder sentir a todas las personas a tu alrededor, obvio, dentro de un rango, es honestamente genial. Su habilidad de enfoque solo puede aplicarse a un objeto o persona a la vez. Esto explica por qué cuando Isen perseguía al tío invisible en el centro comercial, lo perdió de vista una vez que tuvo que detener el camión, ya que fue ahí donde puso su objetivo para poder aplicarle super fuerza y detenerlo. Siempre he pensado que la habilidad de cazador de Isen es probablemente el poder más peculiar que se le ocurrió a Uru, y ciertamente hace la diferencia en comparación con otros que solo tienen fuerza extrema o disparan cosas. Por eso, para mí, cazador de Isen se lleva el top 5 de las mejores habilidades. Número 4. Seke, cambio de fase. Seke, a opinión de muchos, tiene uno de los poderes más rotos de un ordinario. Y cómo no, cuando prácticamente es como si fuera una mini versión de manipulación de aura. La habilidad de Seke involucra una serie de fases que son potencia en ataque, velocidad, resistencia y recuperación. Y este poder le permite al usuario cambiar entre formas ofensivas y defensivas. No quiero decir que es como que si tuviera 4 habilidades diferentes en una sola, pero así es la manera más fácil de comprenderlo. De ahí el nombre de una mini versión de manipulación de aura, ya que tiene una sola habilidad que le permite hacer combinaciones de múltiples habilidades. Actualmente sé que para poder usar una de sus fases tiene que sacrificar otra. No puede usarlas todas a la vez. Se le ha visto usando su habilidad para dar un golpe rápido y luego cambiando su forma defensiva para minimizar el daño que le puedan ocasionar. Pero imaginemos esto. Si Jon pudo concentrar y usar múltiples fases en diferentes partes del cuerpo cuando copió su habilidad, eso solo nos hace pensar que Seke es capaz de hacerlo. Y ese potencial es tremendamente grande y peligroso. Y peor aún, cuando Uru nos confirmó que hay otros tipos de formas de cambio de fase que aún no se han revelado. La habilidad de Seke es increíble, y ganaría muchas más peleas si pudiera utilizar su habilidad al máximo de su potencial con el entrenamiento adecuado. Pero como sabemos, no lo está porque está más ocupado siendo el matón de la escuela. En fin, eso no deja que yo lo ponga en este puesto como una de las mejores habilidades que he visto. Número 3. Arlo, barrera. Arlo está en este puesto no por lo que ha demostrado, porque no ha demostrado nada, y muchos dirían que es un inútil en el uso de su habilidad, pero no seamos tan duros con él, más por el hecho de que él no ha explotado su máximo potencial. Solo imagínense, si ya con el hecho de que pudo detener un camión a comparación de Isen que no lo hizo, demuestra que así le disparen, la bala se destruiría antes de tocarlo y su barrera quedaría intacta. ¿Cómo no verle potencial después de eso? Primero, analicemos su poder. Toda su habilidad se basa en la defensa. El hecho de que Arlo no tenga actualmente ninguna habilidad de ataque le da una tremenda desventaja en este top.
pero no hay que degradarlo, ya que el hecho de atrapar a sus objetivos en una barrera que se hace más pequeña cada vez para que se lastimen es bastante efectivo. No se ha demostrado hasta ahora que algún otro personaje, a excepción de Sarah y Jon, hayan podido golpear su barrera sin antes lastimarse en el proceso. A comparación de Cazador o Cambio de Fase, Barrera solo tiene 3 usos: proteger, aplastar y contrarrestar. Proteger o proteger a quien quiera por medio de su barrera del daño de otro. Aplastarlos al punto de que no pueden más y terminen por rendirse. Y contrarrestar en el momento de que quisieran dañar su barrera, creando un efecto espejo que los termine lastimando a ellos mismos. Ahora hablemos de su pasiva. Recordemos que solo los niveles mayores a 5 tienen una pasiva, por eso no lo mencioné con el Shinseiki. Su resistencia y fuerza aumentan hasta el punto de que su pasiva por sí sola puede considerarse una habilidad de élite. Y eso no lo pueden hacer todos. Pero ya, hablemos de su potencial. Creo que uno de los motivos por los que la habilidad de Arlo parece tan débil es simplemente por la actitud de él. No es original con su habilidad y solo la usa para dominar al enemigo, más no atacarlo. Solo imaginen que puede hacer uso de múltiples capas como Jon lo hace, y no solo que se quedan estáticas, sino que puedan ser lanzadas en diferentes formas a lo Krillin para atacar, o como plataformas para elevarse por el aire. Definitivamente es una de las habilidades con mayor potencial y por eso la puse aquí. Y hasta aquí el video, chicos. Las últimas 2 habilidades serán traídas en una segunda parte. Compartan este video, suscríbanse y nos vemos en una próxima. Bye bye.